yo soy Antonio Cascales y estoy aquí en representación de Antonio Villarchena. Y nada, esta noche presentamos el acto dentro del ciclo de escritores en Archena, pues el acto dedicado a nuestro compañero y amigo Antonio López Baeza. Y bueno, en primer lugar, voy a dar la palabra a la concejala de Cultura, Magdalena. Perdona, sube un poquito el tono de voz porque no te oímos. Muchas gracias. Vosotros, con confianza, se admiten sugerencias y consejos. Más fuerte. Pues que le doy el turno de palabra a la concejala Magdalena Ortiz Cantó. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches. En primer lugar, buenas noches a Antonio. ¿Se oye o no se oye? ¿Qué es el Más bien poquito. ¿Se oye poco? Levanta la voz. Que es el protagonista esta noche. Saludar a los miembros de la mesa y a todos los asistentes. Que vamos, que muchas gracias por vuestra asistencia, porque ya no es solamente porque da gusto de cuando alguien presenta un libro y más con una persona de Archena, y sobre todo pues tratándose de Antonio, porque yo de Antonio solamente puedo decir cosas buenas, porque él lo sabe, que el cariño que le tenemos yo en mi casa, vamos, Antonio siempre ha sido una persona adorable, y entonces solamente tengo palabras de elogio para él. Y nada, felicitarlo por este libro y por su colaboración en este 550 aniversario. Y ya pues le doy la palabra a Antonio y que él haga la presentación. Vale, pues muchas gracias. Bueno, he empezado un poco acelerado y tenía que haber dicho primero quiénes estamos aquí. Aparte de Antonio López Baeza, también nos acompaña Juan Fernández Marí, que es psicólogo, teólogo y periodista. Enrique Martínez Fusero, que es abogado y escritor. Y Bernardo Pérez Andreu, profesor de la Universidad de Murcia, teólogo y escritor. Y yo soy, bueno, ya lo he dicho antes, Antonio Cascales Vicente, en representación del Ateneo. Ahora pues le cedo la palabra a Enrique. Muchas gracias. Pues buenas noches. Y en primer lugar quiero agradecer a Antonio que me invitara a participar en este homenaje. A Antonio me refiero a Antonio López Baeza, que cuando me lo comentó en una comida hace unas semanas, me sentí sorprendido, pero íntimamente agradecido. La verdad es que estoy encantado de poder expresar públicamente lo que para mí ha supuesto descubrir a una persona como Antonio y lo mucho que su amistad y sus libros han influido en mi vida. Y es que aunque yo siempre me he sentido inclinado por la mística, antes de conocer a Antonio ese interés se limitaba únicamente a la mística oriental. Y había dejado prácticamente en el olvido lo que tenía precisamente más cercano, más a mano, el profundo mensaje de amor de Jesús. Comenzar a compartir mesa, vino y quesos con Antonio, un sacerdote católico que refleja y vive intensamente ese mensaje de amor, determinó que volviera mi mirada a la religión de mis padres, a la relación con lo sagrado tal y como se entiende en esta tierra. Y es que el entusiasmo de Antonio por la vida, en todas sus dimensiones, y por el milagro del hombre en particular, te envuelve y te contagia sin remedio. Es un entusiasmo que emana de cada uno de sus gestos, de sus palabras, de sus abrazos, y que empapa toda su obra literaria. Una obra en la que Antonio exalta, con gozo y agradecimiento, las maravillas de la naturaleza, que, como dice, ofrece a cielo abierto sublimidad acogedora y trampolín hacia el infinito. Igualmente, al modo de todos los hombres. Leo a Antonio sabiendo que es un hombre que sabe escuchar su voz. Me refiero a que existe una voz en todos nosotros que está siempre presente, una voz que perpetuamente canta su melodía al mundo. Es la voz de la verdad y de la certeza, la voz que desvela los misterios ocultos del alma. Decía Rainer Maria Rilke que en cierta ocasión escuchó esa voz durante 3 días. 3 días en los que, según contaba, no pudo hacer otra cosa que seguir el dictado de esa voz, escribiendo sin parar, con una singular obediencia y sin aliento. Bueno, pues esa auténtica inspiración es la que nos puede desvelar los infinitos paisajes de nuestro universo interior. Unos paisajes que la mayoría solo vislumbran en momentos cumbres de su vida, pero en los que habitan cotidianamente los auténticos poetas como Antonio. Es por eso que sus palabras están cargadas de pureza y de fulgor divino. Por otra parte, además de contagiar ese amor por toda la creación, la obra de Antonio tiene, en mi opinión, otra fundamental virtud. Y es que, al menos para mí, es verdaderamente germinal.
Quiero decir que al terminar de leer algunos de sus libros, del corazón, alegre y expandido, brota la necesidad de escribir, de compartir. Por ejemplo, el otro día, al terminar de releer su libro, La vida más allá del sentido, sentí esa necesidad de escribir algo. Y me salió un cuentecico, y como sé que a Antonio le gusta escuchar mis relatos, pues os lo voy a contar. Nació un ruiseñor fabuloso, cuyo canto hacía que todos los animales del bosque, extasiados por su música, enmudecieran paralizados. Además, el ruiseñor tenía la rara habilidad de poder imitar a la perfección cualquier sonido con escucharlo una sola vez. Así, en sus recitales, en los que se congregaban pacíficamente hombres y animales de todo tipo, ofrecía un repertorio imposible donde aderezaba su propio canto con el rugido del mar bravo, los secretos del viento sobre las hojas o las risas de las piedras en los manantiales. Henchido de orgullo, al estallar la primavera, el ruiseñor comprobaba cómo extrañas aves, llegadas desde todos los rincones del mundo, acudían a escuchar su trino de celebración. Pero con el tiempo entendió que su fama no le satisfacía, que su don no había sido otorgado para contentar su vanidad. Se le ocurrió que, siendo ese don un regalo de Dios, justo era que lo utilizara para, una vez que encontrara el sonido más hermoso que pudiera existir, pasar sus días cantando con él las maravillas del Creador. Partió entonces en busca de noticia de mágicos sonidos, de sonidos puros o poderosos, de sonidos que embriagaran las almas o produjeran milagros. Llegó en primer lugar a los acantilados de la isla de las Sirenas, pero al imitar su canto, aunque muy bello, notó cómo le embargaba una antigua melancolía, trasunto del corazón insatisfecho de los hombres. No, aquello no era el canto que buscaba. Voló después hasta el Himalaya. Allí, según contaban, en una cueva en lo alto de una montaña, vivía un anciano monje que tras años de silencio y meditación era capaz de entonar un poderoso mantra que hacía brotar jardines de rosas aromáticas sobre los mantos de nieve. El ruiseñor asistió con sus propios ojos al prodigio y a la bondadosa mirada del monje. Y tiempo después, sobre las dunas del desierto del Tar, del pico del pájaro, salió una voz idéntica a la del monje que retumbó en todo el desierto. Pero nada brotó de la arena. En su cabeza escuchó entonces la voz del eremita que le revelaba: el secreto no está únicamente en el sonido del mantra. Como última esperanza, el ruiseñor se decidió a volar en sueños hasta el coro de los ángeles. Al despertar, aún emocionado por el baño de luz, quiso reproducir las voces angelicales, pero por no ser de este mundo, nada en este mundo alcanzaba a escucharlas. Con el alma triste, frustrado en su empeño, regresó sin detenerse hasta su viejo bosque. Al llegar, ya exhausto, se posó a descansar sobre la rama de un gran roble. Desde allí vio a una muchacha acercarse entre las flores. La vio sentarse junto al río y vio cómo sacaba una flauta y comenzaba a tocarla. Jamás había escuchado nada semejante. El bosque entero, cada hoja, el viento, cada gota de agua del río, se detuvieron para escucharla. La joven sintió la presencia del ruiseñor, cerró los ojos y con su música supo explicarle: no viene de mí este sonido. Es el llanto sincero de la flauta que, cortada del cañaveral, añora volver a su origen. Y así, ayudada por mis labios, canta con su propia voz el desgarro de la separación. El ruiseñor comprendió y ya no volvió a imitar a nada ni a nadie. Cantó con voz propia y ahora sí, desde la sinceridad de su corazón. Así, cuando lo hacía con una alegría semejante a la del monje iluminado, cientos de rosas brotaban del barro. Y cuando lo hacía con la tristeza y el desgarro amoroso de la flauta, separada de su origen, los ángeles del cielo le escuchaban y lloraban con él. Que tenía que estar en esta mesa, la verdad es que sentí una gran alegría. Y sentí una gran alegría porque me daba la oportunidad de expresarle públicamente y en su pueblo y con los suyos el testimonio de mi amistad y de lo feliz que me ha hecho ser amigo suyo. Y además una cosa que se la quiero decir aquí públicamente, y no me importa que lo oigan también ustedes, y es que la amistad con Antonio a mí me ha sacado muchas veces de esa soledad en que nos sumergimos cuando la historia está frenada por muchas partes y no sigue lo que parecía ser que iba a ser su curso normal dentro de este mundo al que los dos pertenecemos, que es el mundo eclesiástico.
Antonio me ha sacado muchas veces de esa soledad en nuestras reuniones, en nuestras comidas, en nuestras larguísimas conversaciones por teléfono. Y cuando veo en la factura de teléfono que la cosa está muy fuerte, y ya está aquí Antonio López Baeza, porque la verdad es que tomamos el teléfono y no nos acordamos de que eso después la Telefónica lo cobra y de qué manera. Entonces todo esto, para mí, el invitarme a estar aquí, pues representaba esa realidad. Una vieja amistad. Yo recuerdo cuando conocí a Antonio, fue en la parroquia de Yecla, donde estaba trabajando especialmente con los jóvenes obreros, con la JO, también con la OA, donde estaba rodeado constantemente de un mundo de personas jóvenes que por otra parte iban buscando un mundo mejor, y allí estaba Antonio entre ellos dándoles ánimo, empujándoles. Allí le conocí. Ahí, en aquella, ¿cuántos días fueron que estuve allí? 9 días, varios años. Sí. Entonces, con esos 9 días, pues ahí se fraguó una amistad que ha permanecido hasta ahora y que va a llegar hasta la otra vida, porque ese teólogo que nosotros tanto queremos, que es Andrés Torres Cuyuga, le dijo a su madre, cuando que murió su padre, la madre le dijo: Andrés, se llama Andrés, y luego cuando llegue a otra vida, voy a ver al papá. Pues claro que sí, si no, apañados estábamos. Pues Antonio, esto va a seguir en la otra vida, porque si no, apañados estábamos. Y dicho esto, porque no quiero alargarme, porque esto debe ser breve, entonces yo lo que quiero simplemente es ayudar, aunque todos ustedes conocen a Antonio, todos ustedes conocen su obra, pero me interesa recordar aquí, a ver si lo he perdido ahora, recordar aquí que Antonio tiene una obra enorme, grandísima, que está ahora estos días repasando, desde el día que me dijo que estar aquí, y tiene los libros que yo he leído y los he gozado, porque es verdad, no lo diría, sino es que estos los libros de Antonio los he leído, los he gozado, y ahí están, no hay más que verlos, que están subrayados, con notas marginales, con admiraciones. Tiene Poemas para la Utopía, un libro que realmente rezuma poesía a partir de los salmos, Canciones del Hombre Nuevo, Imágenes y Profecías de la Amistad, que cuando una persona quiere saber lo que es ser auténticamente amigos, desde esa plataforma que pone la fe cristiana para una amistad sincera, pues que lea ese libro, porque es una maravilla, que además está impregnado de poesía. Luego, Las Ráfagas del Espíritu, Un Dios locamente enamorado de ti. También esto habría que dárselo a mucha gente que todavía tienen de Dios una imagen de un ogro infinito. Yo me acuerdo cuando era seminarista y al final de los ejercicios un sacerdote, el hombre, pues con muy buena voluntad, pero nos metió el miedo en el cuerpo. A mí si me descuido todavía me dura, porque aquello fue terrible, y entonces, como por señal de aquello, nos dio una estampa. Y aquella estampa era un triángulo y un ojo en medio. Y esa imagen de Dios a mí me ha perseguido durante algunos años. De modo que cuando alguna cosa de las que decían que eran pecados, yo estaba viendo ese ojo que se me echaba encima, que era enormemente satisfactorio y colaborar a nuestra felicidad como es la oración. Luego, La vida más allá del sentido, que es el que nos dio cuando lo nombraron hijo predilecto, Un camino en lo imposible, que es autobiográfico, se lo he leído con un gusto tremendo y lo leí además casi una noche entera hasta las 4 de la mañana. Al día siguiente, cuando dije la misa en la homilía, estuve un poco, me dice la gente: oye, ¿está usted malhumorado? Claro, que no había dormido toda la noche. Y eso que el libro de Antonio es una invitación a la bondad y a la cercanía a la gente. Luego, Un camino en lo imposible, Queda el amor, que es el último, que también es un libro que no tiene una ley de desperdicio. Y finalmente, Contemplación de la Navidad, es un libro que son de poesía, precioso. Tiene, sobre todo, yo ese se lo he pirateado constantemente en felicitaciones de Navidad, en tarjetas de estas que hemos hecho, etc. Pero bueno, quiero, para que nos demos una idea de lo que es Antonio y cómo piensa Antonio, he seleccionado 2 o 3 cosas breves. La primera cuestión de experiencias con la soledad. Y dice, un libro como este que sigue apostando, y aquí está por lo que sigue apostando el libro y por lo que sigue apostando Antonio, por lo que ha sido su vida. Un libro
por una revolución, la del amor, por una utopía, la de la fidelidad a sí mismo, por una esperanza, la del triunfo de la amistad sobre todas las formas de incomunicación, fragmentación y aislamiento que hoy nos aquejan y deshumanizan. Ahí es nada. Esto es un parrafito para copiárselo, para meditarlo y para decir, bueno, aquí sí que se me da un camino, no buscamos tanto ser felices, pues aquí hay una manifestación exacta y un cuadro donde se puede apostar por la lectura. Antonio es un enamorado perpetuo, un niño iluminado, una hermosa criatura viva, resucitado un día, un ser barrido por el gran viento del deseo soberanamente desperdigado en Pentecostés. Su existencia es aventurada, azarosa, libre, honda, inspirada, amplia, desperdigada, extensa, abierta, viva, alegre e inventada, como la de los hombres conscientes a los que el deseo encarnado lleva una vida más llena mediante la resurrección. A través de su vida ha trabajado continua y constantemente para abrir el campo religioso cerrado, rígido, prefigurado, predeterminado, predigerido, juzgado y presentido por otro. Ninguna duda viva, ninguna locura pujante, ningún impulso perturbador, ninguna incoherencia infantil. Todo esto yo lo sé, y él sabe que lo sé. Cómo le ha hecho sufrir algunas veces, cómo ha lacerado su corazón de poeta. La belleza natural, algo que él ha buscado y ha encontrado constantemente. Ha buscado al Dios vivo, deseoso, dadivoso, nutritivo y embriagador, como el pan y el vino, ardiente como un pastor o un novio. Y bueno, él había experimentado muy dentro toda la ironía trágica de esta divertida escena de un niño que vuelve del oficio religioso. ¿De qué ha hablado al cura?, le preguntan. ¿De qué va a hablar? Del pecado. ¿Y qué ha dicho? Que está en contra. Evidentemente ha sido el encuentro en la religión de la evidencia compacta. Antonio ha intentado, vive otra religión, la religión del aire limpio, la religión de la libertad, la religión del encuentro con alguien a quien él en otro de los libros llama el mejor de los poetas, el más grande de los poetas, la religión sencillamente de Jesús de Nazaret. Tenía yo en los últimos meses una idea rondándome la cabeza de la que voy pensando, leyendo, escribiendo, y es el problema, hoy es un problema, el problema de la deuda, pero no es un problema, es una realidad social, una realidad antropológica. Y pensando esto con los escritos de Antonio, me ha surgido escribir algo así como La deuda y el abrazo, Antonio López Baeza. Todos los aquí presentes sabéis de la bondad machadiana de Antonio. Es imposible conocerlo y no haber experimentado cómo su presencia permea en tu persona y cala hondo, justo hasta las junturas del alma, como la palabra de Dios que decía Pablo, separando lo que te esencializa como hijo de Dios. En su presencia, todos hemos experimentado que nos hacemos mejores personas, que nuestro corazón se caldea y que la vida va cobrando un nuevo color cuando la empezamos a ver a través de los ojos, ya cansados pero siempre alerta, de este atisbador de lo eterno que es Antonio. Los que lo conocemos y además solemos demorarnos en sus escritos, lo reconocemos en ellos al instante. Leer sus versos o su prosa es estar muy cerca de él, porque cuando leemos sus libros sucede aquello que decía Pascal, que no nos encontramos con un libro, sino con un hombre. Sus libros son la expresión aquilatada de su ser más profundo. En ellos ha volcado cuanto ha sido, sin ocultar nada que fuera esencial de su existencia, sin subterfugios, con absoluta desnudez y total transparevir, pero nunca morir, porque la muerte es la existencia inauténtica de los que no han sabido vivir como hermanos en medio de un mundo que es, siempre y solo, don absoluto, y por tanto, deuda por saldar, que no amortizar. El mundo de hoy vive matando deudas, no saldándolas, y esa es su verdadera y única muerte. La vida, en tanto don, la asumimos como una deuda contraída con los que nos precedieron, con la naturaleza y con Dios mismo, garante último de la gracia. Vivir es saldar la deuda haciéndonos acreedores del futuro.
no herederos del pasado. Por eso mismo, vivir es abrazar cuanto me ha sido puesto ante mí para conferirle mi propia impronta y convertirlo en oblación. Hacer de la propia existencia una acción de gracias que responde a la invitación a la vida que se hizo al venir a este mundo. Dar gracias, vivir y escribir son, en Antonio, momentos distintos de un mismo movimiento interior de respuesta al amor primero. Vivir en el abrazo es borrar la grieta que en el ser se hizo al venir al mundo. Es restañar la herida del origen por la que la pequeñez del ser recién nacido se ha hecho un hueco en la inmensidad del universo. Vivir en el abrazo es superar la separación y encontrar la unidad en lo que nos divide y nos separa, mas nunca nos deshace en la indiferencia. Dios hecho hombre, aquel que fue la palabra hecha carne, fue la ternura hecha amén, fue el abrazo más con alas, Dios con nosotros Manuel, nos decía en ese bello texto de Poemas de Navidad. Jesús de Nazaret es la inspiración constante de la vida y de la obra escrita. En él ha encontrado Antonio el fondo sereno domana la fuente pura de su existencia. Jesús es su modelo único, aquel que desde niño nos dice se convirtió en líder de su alma infantil, ídolo del adolescente que buscaba, modelo de vida en la madurez, modelo único de toda la existencia, repite una y otra vez. Porque Jesús es la sencillez más pura, la naturalidad sin doblez, la transparencia máxima de Dios en la humanidad peregrina. Volver a Jesús, volver a Nazaret, este es el lema de la experiencia vital y creyente de Antonio. Esta es su forma de saldar la deuda, de abrazar a la humanidad, y en ella Dios mismo, que se hace hombre en el corazón de cada ser humano, que se abre al misterio del otro y se entrega en cada gesto. Pienso que Antonio es un ejemplo. Voy a decir varias razones y seguro que me quedo corto. Por ejemplo, porque él siempre me ha tratado con un profundo respeto, escuchando con atención mis argumentos. También por el diálogo abierto y sin barreras. También por una humildad, la humildad de quien con un bagaje cultural y vital muy superior al mío, atiende a puntos de vista lejanos del suyo propio desde la sana duda de quien busca genuinamente la verdad. Y sobre todo por un humanismo con el que me siento identificado y que me gustaría ser capaz de defender al menos con una fracción de la coherencia y valentía con que Antonio lo ha hecho. Con esa voz que tenía de ángel en la iglesia. Ahora la iglesia es otra historia. Otra historia. Yo comparo a Antonio en mi interior religioso, que no quiero presumir de eso, pero todos los que están aquí, gracias por haber venido para que rememoréis aquellos años de necesidad tan grande y aquella madre que tenía y las misas de gallo. Para mí Antonio, hoy siglo XX-XXI, es nuestra Teresa de Jesús. Teresa de Jesús todavía hay en el Vaticano 6 folios prohibidos publicar de las conversaciones que tuvo con el arzobispo de Toledo. Cuando hay que imponerse, hay que imponerse. Y Antonio hizo eso. Nada más decirle que aquí estoy, Antonio. Muchas gracias, José Ramón. Yo sé que tú eres más que un amigo y un hermano y un paisano, eres mucho más que todo eso. Bueno, pues yo tengo que, por supuesto, que dar las gracias a mi buena amiga y parienta, Magdalena, concejal de Cultura, por haberme incluido también en el programa de los 550 años de la Fundación del Pueblo o del municipio de Archena. Y por supuesto, tengo que dar las gracias a mi queridísimo Juan Fernández Marín, que siempre se pasa. En cuanto ha terminado se lo he dicho, siempre te pasa. Es lo suyo. Pero con el que, al que le debo mucho, nunca lo diría. Yo recuerdo cuando publiqué mis primeros versos a nivel nacional en la revista Poesía Española, y llegar a Murcia y encontrarme con él, que había leído esos versos, que era precisamente, están en el libro Luz en el Tiempo, Meditación en el nacimiento del río Mundo,
y los había leído, y me entusiasmó que él hablara de esos versos con interés, con gusto, sabiendo yo y admirándolo a él, porque es un poco mayor que yo, no mucho, pero un poco mayor que yo, admirándolo a él porque ya había leído cosas suyas en revistas nacionales de categoría. Entonces, eso me estimuló enormemente. Igual que cuando publiqué mi segundo libro, Poemas para la Utopía, antes de que yo pudiera regalárselo, ya lo había comprado él. Y luego me regañaba, me decía, ¿me dejas que tenga que comprarte un libro? No sabía las cosas que estaban pasando, pero bueno. Bien. Le debo mucho, mucho, porque él, sin darse cuenta, ha sido un estímulo constante. Y a estos 3 hijos que tengo aquí, a mi izquierda, pues no quiero detenerme mucho, sino deciros que ciertamente el que personas jóvenes, inquietas, con capacidad y profundidad humana, intelectual, social, política, se interesen por mi pobre obra, pues realmente me llena de entusiasmo en el sentido en que lo decía hoy, precisamente para este acto. Y bueno, pues he querido hacer una dedicatoria que no sé si está aquí presente, pero si no lo está, me da exactamente igual. A mi amigo Manuel Esteban Albert, siempre tan cercano en el afecto y en los más bellos y nobles ideales del corazón humano. Voy a cantar la libertad que siento, que vive en mi corazón, raíz de mis más nobles pensamientos, mía, pero que nunca llego a poseer del todo, mía, pero que se me ha dado para el bien de muchos. Nunca, cual en este canto, hubiera deseado ser uno de aquellos antiguos bardos, de majestuoso acento y voz planetaria, para lanzar al viento de los siglos el pregón de la libertad que se conquista al precio de entregar la propia vida a una causa más grande que uno mismo. La libertad no es una cosa más entre tantas cosas de la vida. Quien no pone la libertad en la cumbre de sus anhelos, cuán poco sabrá de su dignidad personal y de su implacable necesidad de realizarse en el amor. Porque soy libre en el vértice más inalienable de mi ser, porque solo siendo libre puedo discernir una a una todas mis esclavitudes temporales, descubrir que solo la verdad nos arranca de cuantas servidumbres atenazan la expansión más auténtica de nuestro ser de comunión. ¿Y dónde acaba la libertad de cada individuo, sino en el abrazo solidario a las libertades de todos los demás? Las tiranías de cualquier condición y calibre se hacen fuertes contra la alegría de vivir en el temor de los humanos a perder privilegios o bienes adquiridos. No basta con gritar libertad por calles y plazas, no basta, pero ay si dejara de escucharse ese grito de indignación y protesta sobre la faz de la tierra. En tanto un solo humano grite desde su alma libertad, la libertad no habrá muerto en el corazón de la tierra. Es urgente que el humano recupere su libertad natural, la que le pertenece como esencia de su ser en camino hacia sí mismo, la que lo revela como ser llamado al abrazo con el universo,
su libertad, tejido fundante de la única felicidad que merece ser llamada humana. Leyes constitucionales o sociedad del bienestar. Cuán lejos de sí mismo, de su identidad personal, del auténtico sentido de la vida, deriva el ser así domesticado. El humano solo es libre cuando posee y defiende su humanidad. La humanidad no es libre sin el hombre que la ha conquistado. La humanidad y su futuro estarán siempre en manos de los hombres libres. Crecer en libertad es crecer en humanidad en sí y para otros muchos. Yo, que nunca he podido renunciar a ser libre, he buscado mi libertad adentrándome en la soledad de innumerables y variados paisajes, midiéndome con los árboles, pujantes de savia trepadora, sintiéndome fluir en la corriente del río que discurre fiel en su afán de fecundar tierras hacia frutos de incontables sabores, encaramándome a la cima que me permite otear un horizonte cuya lejanía me penetra en oleadas de comunión infinita. Yo, enamorado de la libertad, irreductible a toda forma de esclavitud que no sea la de amar y ser amado, puesto a la escucha de un Dios terriblemente libre, un Dios que no sabe ser sin darse, y no sabe darse sino comunicando su omnímoda libertad. Yo he sabido que solo me puedo acercar a Él peldaño a peldaño, en el ejercicio de una libertad que es escala hacia lo imposible, lucha contra el ángel de fuego de la experiencia del absoluto. Yo, que pertenezco a una generación que parece haber perdido el norte de la libertad, seducida por el plato de lentejas de las satisfacciones inmediatas, generadoras del vacío interior, que convierte al individuo en un ser a la deriva y hace del sálvese quien pueda santo y seña de la única permitida convivencia. Yo, Antonio López Baeza, reitero mi profesión de hombre libre. Sé que nunca llegaré a serlo enteramente en las coordenadas de espacio y tiempo, pero sé igualmente que no puedo vivir la vida renunciando a la pasión por la libertad, en la solidaridad con toda vida que avanza. Libertad de cuanto me impide estar disponible, abierto para el abrazo universal que habrá de hacer de la tierra un cielo todo tierra. Libertad que solo en el amor, por el amor, es libre, mía para siempre. Mi libertad es la luz de una estrella que jamás se apagará. Más breve, también escrita para este acto, Oda a mi pueblo natal, que también dedico, aunque también creo que no está aquí, para Manuel Enrique Medina Tornero, historiador del pueblo, cronista de la villa, paisano y amigo. En esta Oda a mi pueblo quiero que hable la historia, la gente, el paisaje, las costumbres. Quiero que resuene esa voz ancestral que va en cada uno de nosotros y que cuando uno entra adentro la descubre.
por eso no os extrañe que comience diciendo: hijo de moros soy, y de judíos, con gotas castellanas por mi sangre. De religión, profeso la católica. Lo universal da fe. Quiero que hable la historia, la gente, el paisaje, las costumbres. Quiero que resuene esa voz ancestral que va en cada uno de nosotros y que cuando uno entra adentro la descubre. Por eso no os extrañe que comience diciendo: hijo de moros soy, y de judíos, con gotas castellanas por mi sangre. De religión, profeso la católica. Lo universal da fe de mi talante. Se abrió mi vida como flor risueña en valle de chumberas y azahares, donde un río piadoso de aguas mansas dulzura alzaba junto a riscos graves. Me acostumbré a mirar a cielo y tierra, subiendo cumbres, descendiendo valles, y por senderos que al amor convocan, dejé a mi corazón vagar errante. Hoy retorno a la cuna de aquel sueño en que ahondaron raíces las verdades que más tarde poblaron mis sentidos con fuegos de pasión irrenunciables. Hijo soy de esta tierra, en que se amasan de 1000 generaciones los afanes que, en frutos, en canciones y en abrazos, gloria y orgullo son de nuestros lares. Y yo, que un día abrí en este terruño la pequeña corola de mi carne, quiero ofrecerla como cáliz pleno de un vino de ternuras insaciable. Muchísimas gracias, Antonio. Y ahora vamos a abrir un turno de intervenciones para quien quiera decir alguna cosa, una opinión, una pregunta.